Buenas tardes a todos y a todos. Hoy estamos aquí en Alderiques de Asturias, en este espacio tan prestoso como el Acuario de Sisión, para daros a conocer la figura del personaje mitológico del angulero, que lo podéis ver aquí. Y pues eso, como bien dice la palabra, un pescador de angules, está todo el año el mar Argazos, y llega aquí en Aviento, llega Navidad para hacer regalos a los niños y a las niñas. Y güey, la Asociación Grapusada te llevará aquí la primer gala de entrega de los embajadores de honor y de los colegios también y de los niños participantes en todo lo que lleva el concurso de dibuixos. Nos, desde Alderiques de Asturias, queremos daros las gracias, queremos dar las gracias a la Asociación Grapusada porque os hacemos llegar este personaje tan prestoso como el angulero y que creemos en él, que queremos que vosotros también creéis, y hoy vamos a daroslo a conocer. Oru blanco y el angula que se rula en el nalón, del serazo va el caldero y va sacando el soquiñón. Oru blanco y el angula que se rula en el nalón, del serazo va el caldero y va sacando el soquiñón. Llega la arena siempre celando, traen el chalán, su vida nada más. Llega Asturias siempre celando, traen el chalán, su vida nada más. Cuando llega el angulero de amarillo y vestido, salen niños y mayores de la noche del niño. Bueno, pues estamos con los niños de primaria que ganaron estos premios con el angulero de los dibujos. Entonces estamos con Adrián, estamos con Raúl y estamos con Carla. Vamos a ir contándonos cada uno de ellos lo que dibujaron. A ver, Adrián, cuéntanos cómo dibujaste el angulero, que quedó el primer premio. Dibujé un angulero pescando las anguilas y luego el árbol de Navidad y los regalos. Pero decísme que no estabas muy convencido del todo porque no tenías espacio y tú no estás muy convencido, ¿eh? Sí, es verdad. No tenía mucho espacio, pensé que me iba a caber más cosas. ¿Y cuando te dijeron que había sido el ganador, cómo te quedaste? Casi me muero. Y Raúl lo mismo, Raúl no se creía tampoco que había quedado el segundo, ¿eh? ¿Qué dibujaste tú, Raúl? Dibujé a un angulero intentando pescando anguiles en la angulina y con un regalo que dice para el mejor, que es para el mejor. Y bueno, a mí no creía que iba a quedar más abajo, pero cuando me enteré que era segundo, salté de alegría. Muy bien, Raúl. Carla también está súper contenta, ¿no, Carla? Porque tampoco te lo esperabas, ¿a que no? Bueno, yo he dibujado un angulero con la hierba mojada, pescando anguiles y los regalos. Y bueno, a mí yo pensaba que no me iba a tocar, pero ahora que ya me tocó, di un salto de alegría. Llevaron a los tres niños que no os habían pedido nada este año el angulero, pero que el año que viene vais a pedir estos regalos, ¿a que sí, eh? Sí. ¿Qué vos hicieron en casa los padres? ¿Los padres qué os hicieron? ¿Os van a hacer regalos para el angulero? Sí. Pero tenéis que ser muy buenos, ¿eh? Sí. ¿Y qué es lo que más vos gusta? A ver, contáis qué es lo que más vos gusta del angulero. El villancico y dibujar. ¿Y a ti, Raúl? A mí me parece que lo mejor sería el villancico con también porque es un ser mitológico muy bueno y eso me gusta y no puedo decir más. Muy bien, muy bien. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta del angulero, de este personaje mitológico? A mí lo que más me gusta del angulero es todo. Bueno, todo, pero lo que más me gusta es el villancico y cómo pesqué los anguiles. Pesca muchos anguiles el angulero, ¿eh? Lo sé. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. El año que viene vais a seguir dibuixando, ¿eh? Sí. Ah, muchas gracias. Ahora saludáis a los tres. Abuela, abuelo, hola.
Bueno, estamos ahora con Fernando González de la Asociación Garabusada, que son los impulsores, los creadores del personaje del Anguleru. Cuéntanos en qué consiste el Anguleru. Lo primero de todo, ¿cómo surgió esa iniciativa desde la Asociación Garabusada de este personaje que tiene un oficio tan difícil y tan duro como el de pescar los angules? La idea surgió allá por el año 2008, cuando creíamos que en Asturias necesitábase tener un personaje que trajese los regalos el día de Nochebuena, una alternativa a lo que lleve Papá Noel, que no significa que haya que quitar a Papá Noel. A uno puede elegir, tienes al Anguleru y a Papá Noel. La idea en un primer momento fue un personaje cercano a nosotros, cercano a San Juan de la Arena, y pensamos en una especie de carbonero, porque en la arena también hay carbón, aunque no seamos de la cuenca, pero siempre bajó el carbón por el Nalón y llegó a la playa, San Juan de la Arena. Pero después dijimos, bueno, teniendo la angula que hay en la arena, ¿por qué no hay un angulero, que hay un personaje que convivimos con él toda la vida? Pues esta idea de tener un angulero que trajese los regalos el día de Nochebuena, al principio surgió para allí, para lo que es la arena. Se creó una cabalgata, el Angulero vino en 2008, pero de repente hubo muchas personas que les gustó la idea, no eran de la arena, sino que eran de diferentes lugares de toda Asturias, y empezaron a extenderlo. Y empezó Vitu, que era profesor y que es profesor, y empezó a ponerlo en los colegios donde iba. Empezó a gustar, de esos colegios se fue extendiendo a más colegios, a más particulares, a más niños, y 7 años después pues estamos en la primera gala del Angulero con los embajadores, que son los que se encargaron de llevar la ilusión y la magia a todos los lugares de Asturias, porque tenemos que decirlo, el Angulero no sería nadie sin un lle por ellos, porque gracias a ellos el Angulero viaja por todos los ríos, por todos los mares, bien el día Nochebuena a Asturias, y echa desde el día 1 de diciembre, que en teoría, según cómo vayan las mareas, sale del mar de los Sargazos y viene a Asturias. Entra por San Juan de la Arena y después extiéndese, y él va en su lancha la angulina por todos los lugares de Asturias, repartiendo ilusión, magia y yendo a todas las casas donde creen el Angulero. ¿Cómo es ese trabajo? Sabemos que el Angulero está todo el año en el mar de los Sargazos, llega aquí en Aviento, y reparte alegría e ilusión, pero bueno, parece que ya lo tiene un poco ya todo fecho gracias a vos, a la Asociación Garabusada. ¿Cómo es el trabajo que ejercéis durante todo el año para que cuando llegue aquí el Angulero pueda repartir regalos, pueda repartir ilusión entre los niños, entre los pas y les más? Nosotros desde Garabusada no hacemos nada, por decirlo así. En su momento se puso la primera semillita y después fueron los embajadores los que lo están extendiendo, los embajadores los que lo llevan por todos los yaos. Este año va a haber una cocina nueva, en 2015, que va a estar presente durante todo el año, el Angulero, que van a ser los yendadores del río, que ellos sí van a ser los que preparen la llegada del Angulero, son como los ayudantes que va a tener el Angulero durante todo el año aquí en Asturias, preparando los ríos, cuidando la naturaleza, para que así después él llegue el día de Nochebuena, tenga los ríos preparados, tenga la lancha preparada y vaya por toda Asturias entregando esos regalos. Por eso queremos, a través de estos ayudantes, que te presenta el Angulero todo el año, que te presente sobre todo esa concienciación medioambiental. Con los ríos hay que cuidarlos, no solamente los ríos, sino también las playas, lo que nos queda, lo que es la naturaleza relacionada con el medio fluvial y marino, que es uno de los elementos clave del Angulero. Ahora está el Angulero, y durante todo el año, este año, si Dios quiere, vamos a tener a lo que lleve los llenadores del río, que son los ayudantes que van a preparar la llegada del Angulero el día de Nochebuena. Este año creo que fue un éxito, vamos, la verdad, el personaje del Angulero, tuvisteis su vieu, tuvisteis también aquí en Sisión, por supuesto la cabalgata de la arena con la carroza de redes. ¿Pensabais que iba a tener tan buena acogida entre los niños, entre las familias, el personaje mitológico del Angulero? Este año tienes razón, este año fue como la explosión. Hasta ahora había tenido muy buena acogida, pero de repente, no sé lo que pasó, bueno, sí, que cada vez gusta más el personaje, y no, nosotros en un principio, pues ya te digo, creíamos que iba a ser solamente para la arena, pero algo que surge con las ganas de que se pueda perpetuar en el tiempo, pero en un sitio muy concreto como era la arena, pero gracias al apoyo y sobre todo a la difusión que le están dando todos los embajadores y todos los que creen, porque bueno, embajadores que estuvieron hoy aquí recogiendo su diploma, pero hay mucha gente que no la conocemos pero que sigue trabajando por él, gracias a ellos
cada vez más. Este año hubo muchísima gente en la cabalgata, esperemos que se hagan también más cabalgatas por toda Asturias del Angulero, pero mientras tanto, mientras que no haya más, tenemos la de San Juan de la Arena y esperamos que vaya creciendo todos los años poco a poco, porque como la idea que tenemos es que se convierta en una tradición, hay mucha gente que dice, pero eso no es una tradición, y nosotros decimos, bueno, es que las tradiciones tuvieron que tener un primer día. Las tradiciones falsas, ¿no? Claro, las tradiciones no nacen de manera espontánea, sino que hubo alguien que las tuvo que crear, en este caso una asociación, y a lo largo de los años van convirtiéndose en tradición, siempre y cuando las quiera el público, las quiera la gente, las quieran los asturianos. Si no gustasen, se morirían. Pero poco a poco, ya lleva 8 años la tradición del Angulero, está haciéndose, y a lo mejor dentro de 200 años nadie se acuerda de cómo surgió, pero sí, lo interesante es que el Angulero está ahí. Bueno, pues de Nalderiques de Asturias agradecerte mucho que nos haya estado contando todo el Angulero y decirte que nosotros ya celebramos el Angulero en casa y nos trae regalos y creemos en él, o sea pues que... Lo importante es eso, creer en él, creer en el Angulero, y si crees en el Angulero vas a tenerlo todo. Sí, pórtase muy bien, hay que decir. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias Fernando. Viene en barco el Angulero la noche de Navidad, y aunque fai frío una rula, bien curtido de la mar. Bueno, estamos con el grupo de música Felpeyu, conocido por todos, nomás güey, embaixador de honor. Supongo que bueno, estaréis pero contentos. ¿Qué significa para vos ser embaixador de honor del Angulero? Hombre, nosotros estamos encantados de echar un gavito a todo lo que sean iniciativas donde la cultura asturiana esté presente, donde el idioma asturiano esté presente, y además, pues oye, echar un gavito a un personaje que está fuera de los circuitos comerciales, digamos, de las grandes multinacionales y tal, pues siempre es muy prestoso. Tengo que deciros que ahora cuando estábamos haciendo las entrevistando a los niños, lo que decían que más os gustaba del Angulero era el villancico. Así, ¿estáis contentos con tanta éxito que está teniendo este villancico del Angulero? Sí, la verdad que sí, estamos un poco acojonados también, ¿no? Porque hicimos un villancico para el Angulero, mi pueblo, Fernando, que es familiar mío, presidente de la asociación, y bueno, nos esperamos esta acogida, la verdad, y nosotros estamos encantados, prestamos mucho grabarlo, hacerlo, arreglarlo, y la verdad que encantados estamos. Y bueno, aprovechando, voy a ponerme para aquí, así que si no llego con lo grande que es, aprovechando que tenemos aquí, contándonos un poco cómo veis el panorama musical de los grupos que tocáis en asturiano. ¿Veis que los niños van seguidos, que esa regeneración? A ver, más o menos, a ver, todo como cantera, estamos en una época cantera, pues habrá que hacerlas. Lleva una época de crisis, no lleva una época, vamos a decir, de actuación bollantes, pero hay que resistir. Los que resistamos, ahí estamos. Nosotros llevamos ya 20 y pico años y seguimos la lucha, no queda otra cuestión. Y es interesante que los guajes, por lo menos, acercáis la música que sea a un estilo que ellos conecten como un villancico y tal, y para nosotros fue muy prestoso porque trabajar con xente mozo y lo bueno que tiene. Más hubo una colaboración de xente de la Escuela de Música Tradicional del Yacín de Llanes y también y prestonos, fue una iniciativa guapa para nosotros, para trabajar y para repetir, si fue falta. Na Huesaca llega el Angulero, hay regalos para el Angulero. Decidme que no celebráis Papá Noel y que celebráis el Angulero, ¿no? Aquí Roma puede decirte que tiene un sobrín pequeño y este año tuvo en la arena celebrando el Angulero con el sobrín, que todavía él puede hablar más. El mi sobrín que es catalán, pues cuando está aquí en Navidades llevámoslo ahí al Angulero para que tenga más regaños en Asturias todavía, que tenga un recuerdo más prestoso según vaya creciendo. Claro, puedo decir que este año estuvimos ahí en la arena y cada año más gente, más guajes y muy bien, pilas regalos, la verdad. Pues muchas gracias por atendernos, gracias Felpeyu. Bien curtido de la mar, llega a la arena siempre celando, traen el chalán su vida na mar. Llega a la arena siempre celando, traen el chalán su vida na mar. Bueno, vamos a hablar ahora con Víctor Pintado, que, según dijo Fernando, de la Asociación Garabusada, tenían que haber nombrado ya embaixador de honor hace muchos años. Cuéntanos entonces, lo primero de todo, esa historia que tienes con la Asociación Garabusada y con el Angulero.
No, pues nada, desde 2008-2009 habíamos leído en prensa un poco todo lo que estaban trabajando en la arena sobre el angulero y gustónos, ¿no?, desde el grupo infantil Villallegre que teníamos en Avilés, y entonces queríamos empezar un poco también a trabajar en este problema, en este proyecto, y hicimos un proyecto de investigación infantil con los niños de allí del grupo infantil Villallegre, y un poco todo empezó ahí, ¿no? Y después, bueno, como soy maestro, pues, y soy interino, voy un poco de colegio en colegio, y a todos los colegios que vamos, pues vamos deseando ahí un poco, pues eso, la cultura y un poco la ilusión y la magia del angulero, ¿no? Es un poco y eso, ¿no? ¿Reciben bien en todos los colegios el angulero? Pues la verdad es que sí, ¿no? Primero empezamos un poco metiéndolos a través de lengua asturiana, ¿no? Entonces los maestros de lengua asturiana, la verdad es que trabajan con ellos, y una de las unidades didácticas que faen en Navidad, en Avientu, pues es la del angulero, ¿no? Lo que pasa es que este año, como es también obligatoria la asignatura de cultura asturiana, que es la alternativa a lengua asturiana, pues también están trabajándolo en castellán, pues los niños también de cultura asturiana, con lo cual pues se amplía todavía un poco más lo que es la cultura esta y la magia del angulero. Y tú este año trasció una novedad, ¿no? Trasiste ahí, vamos a decir, una exclusiva, ¿no? Para el año que viene, para el Aviento del año que viene, que es la figura del Allendador. Cuéntanos qué va a ser. Bueno, en realidad la figura del Allendador ya nace el año pasado en Tineo, porque estábamos trabajando con la Asociación de Pescadores El Banzao de Tineo, y decían que, bueno, que uno de los grandes ayudantes también del angulero, pues eran todos los pescadores que están durante todo el año en Asturias, ¿no? Y uno de ellos, de hecho, vino ya el año pasado al Colegio Público El Pascón de Tineo, que le llaman Feito el Vaqueiro, que es el yendador de allí de Tineo, y ya se celebró allí, ya vino a dar pues llamionais a los niños y a falar cosas sobre el angulero. Y este año en Villamayor, en Piloña, pues vino también el yendador del río Piloña, y tuvo también con los niños falando, explicándose la importancia de mantener los ríos limpios, un poco todo lo que fain, recogió un poco les cartes para dárselas al angulero, preparó, hizo, bueno, o participó en todos los preparativos para que cuando llegue el angulero se pueda repartir la noche del 24 de Aviento todos los regalos a los niños, y por supuesto pues ayudan también al angulero, porque son muchos regalos, pues esta noche a repartir por todas las casas de Asturias y de fuera y de Asturias también, Así van a ser una especie de ayudantes, y vamos a tenerlos todo el año aquí, no como el angulero, que claro, marchamos para el mar de los Sargados y no podemos verlo. Claro, porque el angulero en realidad está en el mar de los Sargados cuidando de los angules y de las anguiles, pero claro, los ríos asturianos, los pas y las más de estos angules, ¿no?, que son las anguilas o les anguiles, pues tienen que estar también cuidados, y quién mejor que los pescadores de los ríos, que están preocupados de que les aguas estén limpias y todo eso. De hecho, igual este año también hacemos otra actividad ahora con los yendadores el Esmerillón, que son también de Arriondas, y que quieren hacer con los niños una actividad para eso, lo que lleve la suelta de peces en el río en primavera, y una limpieza de los cauces por allí. Muchas gracias, Vitu. Pues esperamos verte el año que viene, que aunque no seas nomás otra vez embajador de honor, va a estar sufitando de seguro, ¿no?, este proyecto. De seguro, nada, gracias a vosotros. Siempre celando, traen el chalán, su vida nada más. Llega Asturias, siempre celando, traen el chalán, su vida nada más. Llega la arena, siempre celando, traen el chalán, su vida nada más. Llega Asturias, siempre celando, traen el chalán, su vida nada más. ¿Cómo es ese puxo contra el personaje de Papá Noel, de Santa Claus, que está tan extendido, y en cambio, bueno, pues para que los niños conozcan y quieran y confíen en el angulero? Bueno, no hay una cuestión de entrar en una garadiella con Santa Claus y Santa Claus no. Quiero decir, yo quedo con lo de aquí. Y si quiero compartirlo de fuera, ¿no? Nos a las familias siempre lo dices, o intentes a los niños transmitirlos de que el angulero y de aquí, de Asturias, y que él viene solamente a los niños y niñas que vivan en Asturias, no que sean de Asturias, sino que estén viviendo en Asturias. Después, si quieren pedir a Santa Claus o si quieren festejar a otros personajes, pero bien, pero bueno, el angulero también. Quiero decir que una de las, ya que está aquí, ya que está todo el año a la espera de llegar a la
arena, pues oye, vamos a, bueno, pues a que lo conozcan, ¿no? Que muchas veces la clase de lengua tienes que utilizar los espacios para enseñar los recursos que hay en Asturias y al rodio de la nuestra cultura, ¿no? Quiero decir, entonces, bueno, pues no quedase solamente lo gramatical, ¿no? Sino, bueno, vamos, y nada, quiero, oye, la verdad es que enhorabuena a toda esta gente de la Asociación de la Arena que lleva esta iniciativa y ahí seguiremos trabajando el angulero. Y para acabar, para afinar, el angulero ya querido ya por los niños, cuando pasen las navidades, cuando pasa bien tu cuenta, entonces sí, pedimos regalos al angulero y talléronoslos. Sí, va calando, no a lo mejor con una incidencia del 100%, ¿no? Pero que, quiero decir, con este tipo de iniciativas que faen, concurso, con todo este, pues sí va calando, y sí que hay muchos niños, por lo menos en el colegio Poeta Alfonso Gamín, el angulero trae los cosines, insisto, en un tiempo que sea un regalo económico, gastar per, sino, bueno, pues el hago, pero sí van trayendo y sí va calando. Pues muchas gracias por atendernos, Kai, y a seguir trabajando por el asturiano. Gracias a vosotros.